Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda nuevamente Alejandro Marcano Santelli y esto es Sin Filtro por Univista TV. Hoy se están cumpliendo 7 meses de la extracción de Nicolás Maduro y además debió haber comenzado la mesa de negociaciones el fin de semana. Para muchos medios no pasó, para otros se dio simplemente en una llamada telefónica. Se acordaron puntos, de esto hablaremos con nuestro invitado, el abogado y analista político Negar Granado. ¿Qué pasó el fin de semana, Negar? ¿Por qué no se sentaron frente a frente? ¿Por qué no nos dieron a conocer las caras de quienes eran y la iban a conformar? ¿Qué ocurrió? Mira, yo estoy convencido de que, primero, gracias Alejandro por haberme invitado y con mucho gusto compartir contigo este espacio. Una de las cosas que me llama poderosamente la atención es que al día de hoy vemos cómo tanto la Asamblea Nacional que está gobernando dentro de Venezuela como la Asamblea del año 2015 están sentadas en una mesa de negociación por imposición de los Estados Unidos. No es un acto volitivo, no es un acto político, es un acto de condiciones impuesto por el Departamento de Estado, especialmente por el secretario de Estado Marcos Rubio. Ahora bien, Marcos Rubio lleva este fin de semana una declaración y dice de que esto debería ser el paso final para una transición política, democrática y pacífica en Venezuela. Pero definitivamente sabemos que dentro de Venezuela la Asamblea Nacional que gobierna, que es totalmente distinta a la Asamblea Nacional de Dinora Figuera, es la Asamblea Nacional que está disponiendo, creando normas, y una llamada dejó así como en el aire de que no existe desde el punto de vista político consensudo de conciencia un paso para sentarse frente a frente. Fue solo una llamada, se hablaron ambos presidentes y al día de hoy no conocemos quiénes son los miembros que van a conformar esas distintas comisiones, a pesar de que la Asamblea del año 2015 sacó entre ellos a Marco Tulio, se me fue el apellido del que fue diputado, Quiñones, como Quiñones, Quiñones, Quiñones. Marco Tulio Quiñones, como una de los miembros que iba a formar parte de estas comisiones. Ahora, fíjate, hay muchas críticas y yo dudo de que la administración del presidente Trump no estaba consciente de que no había ese consenso y la conciencia realmente de lo que se va a trabajar allí. Es un punto. Veo la insistencia del liderazgo político, incluso de María Corina Machado, que a la par saca una entrevista en la que muestra, que marca distancia con el presidente, que tienen diferencias por los tiempos, pero debe haber algo más. Para ti también, es decir, esto era, vamos a complacer a todos los que estaban pidiendo que se sentaran, que se hablara de elecciones, que se hablara de esto, pero de este convencimiento, y esto no era el primer objetivo de la administración Trump, o me equivoco, Negar. Más de complacencia es de cumplimiento de condiciones. O sea, vamos a cumplir una condición que hoy en día nos están imponiendo. De hecho, si nosotros hacemos un análisis desde el punto de vista histórico, Dinora Figuera era una persona que estaba en el exilio producto de que iba a ser enjuiciada dentro de Venezuela, iba a ser detenida con fines a su enjuiciamiento. Regresa a Venezuela y nadie la toca. ¿Por qué? Porque llega protegida por los Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué es lo que me llama la atención de esto? Que todo el mundo apunta a unas elecciones, pero estoy convencido de que no existen las instituciones necesarias desde el punto de vista democrático para que se den unas elecciones libres, claras, transparentes, que lleven de alguna u otra forma a un proceso democrático y al restablecimiento de una democracia dentro de Venezuela. También no podemos perder de vista que las personas que van a ser parte de ese gobierno son personas que pudieran estar tachadas de corrupción, pues que pudieran estar inmersas en delitos de corrupción. Y lo último es que el Partido Socialista Unido de Venezuela es un partido que de alguna u otra forma va a ser política. O sea, no podemos perder de vista de que el PSV también va a correr en unas elecciones y tiene una plataforma, tiene una cama de votos que la gente no la quiere ver, pero es que es una realidad. Claro, fíjate, Negar, aquí hay dos escenarios, el económico y el político. El político tiene que andar, no es de complacencia como tú lo has señalado. Hablemos del económico. La administración Trump, comenzando esta semana, habla del regreso de Chevron, habla del levantamiento de otras sanciones a la que está llevando el control en Venezuela, que es Delcy Rodríguez, es decir, para la operación de negocio. Vimos al representante de Estados Unidos, Barrett, en la represa del Guri, viendo cómo se va a reconstruir en la parte económica
económica hay trabajo. Por el otro, el político también la insistencia de que se está fracasando. Hay encuestas que ha sacado un medio como Axios que están replicando muchos de estos actores políticos, sobre todo los venezolanos, que dicen que Marco Rubio está bajando las encuestas un 15%, el desprecio por Delcy Rodríguez es 90%. ¿Le interesa eso realmente al gobierno de Trump? Fíjate, algo bien interesante es que acabas de hablar desde el punto de vista político. O sea, Venezuela sigue vendiendo petróleo del cual no está recibiendo el dinero para poder solucionar el problema económico que existe dentro de Venezuela. Desde el punto de vista político, la política de Venezuela la sigue manejando la Casa Blanca. No hay actores políticos actualmente que puedan de alguna u otra forma permitir ver de que existe la posibilidad de una transición hacia un proceso democrático. Pero una de las cosas que más me llama la atención es que sigue estando la economía dolarizada. Hay una economía dolarizada de facto, no hay una economía dolarizada de hecho. Pero cuando vas a Venezuela y te das cuenta de que el cambio del dinero, el cambio de la moneda, del dólar, tiene tres cambios y hay personas que pueden estar desde el punto de vista de vivir con bolívares, que no se vive, hacer un cambio al Banco Central de Venezuela donde perderían parte de lo que sería el dólar y pagar en dólar paralelo, es imposible de que un humano lo entienda. Solo lo entiende una persona que está dentro de Venezuela. Adicional a eso, no existen de alguna u otra forma marcadores de economía que nos permitan ver de que Venezuela va a salir en un futuro mediano o cercano de la situación en la que se encuentra. Adicional a que después del 3 de enero, Venezuela empezó a sufrir, a padecer una situación política por la salida de este señor Nicolás Maduro, pero hoy en día está padeciendo, adicional, la catástrofe natural de los dos terremotos, que ha impactado desde el punto de vista económico también en Venezuela. Ahora fíjate, ¿cuál sería la línea roja que pueda cruzar el chavismo, que es el que tiene el control? Incluimos a los hermanos Rodríguez, incluimos a Diosdado Cabello, para que Trump haga un cambio o nos muestre en este tutelaje un cambio más contundente en el tema político. Mira, yo estoy convencido de que el presidente Donald Trump ha hecho más que un señalamiento. O sea, cuando nosotros vemos que el presidente Donald Trump el día sábado sacó en su red social de que Venezuela podía ser el Estado 51, tenemos que ver eso con... O sea, yo no voy a hablar con preocupación, pero sí lo tenemos que ver con alerta. Desde el punto de vista político de la política de los Estados Unidos, a mí me llama poderosamente la atención que hoy en día Estados Unidos está peleando por cerrar su frontera, las fronteras terrestres de los Estados Unidos con México y con Canadá, y se crearía un problema de designar a Venezuela como el Estado 51, porque ya empezaría Estados Unidos a tener frontera con Colombia, con Brasil, con Guyana, con Trinidad y Tobago, con Aruba, con Curazao. Imagínate la amplitud de fronteras que pudiera tener en este momento designar a Venezuela el Estado 51. Entonces yo estoy convencido de que Estados Unidos no tiene la menor o la mayor intención de designar a Venezuela el Estado 51, más allá de que es una publicidad por parte de la administración del presidente Trump. O una forma de decir es a la americana, no a la venezolana, no a la política a la que veníamos en un cuarto siglo. También, adicional a eso, también el presidente Donald Trump ha dicho, en Venezuela se van a hacer las cosas de acuerdo como se diga, el plan que se estableció por parte del secretario de Estado Marco Rubio. Un plan de estabilización, un plan de control y el plan de transición. Creo que no hemos llegado a él. Creo que no hemos podido llegar y no creo que vayamos a llegar a verlo porque dentro de Venezuela también hay personas que van a torpedear y van a atacar esos planes por parte de los Estados Unidos siempre y cuando o cuando se vean amenazadas sus intereses por parte de las acciones de los Estados Unidos. Fíjate, y en ese tema quiero que me expliques un poco tu mirada a lo que fue la entrevista que hice mención de la líder opositora Marina Machado. Entiendo que hay un cambio radical en cuanto a la política. El 28 de julio del 2024, esas elecciones del 23, donde ella fue nominada y ganó el liderazgo político opositor, la llevan a ese momento. Y en esa entrevista que le da a un periodista venezolano, Barrieta, ella asegura que la diferencia con Trump es de laxos y que se va a hacer valer ese mandato del 28 de julio del 2024. Yo creo que eso es pasado. ¿O cuál es la intención verdadera de este liderazgo y todos los que están detrás de ella? Mira, yo creo que ella lo que pretende es mantener viva la fe, la llama esa del 28
de julio del año 2024, de su trabajo, que no lo podemos desconocer de alguna otra forma, para aglutinar esa oposición y que llevarla a votar. Pero cuando nosotros vemos el mensaje de Edmundo González Urrutia decir que él fue el último presidente electo de Venezuela, pero que no ha podido tomar posesión y que hoy en día no forma parte de ninguna de las negociaciones, porque vamos a estar claros, la oposición no necesita buscar otro presidente si ya tenemos un presidente electo. Entonces, creo que en la ecuación ella queda por fuera y los problemas no son de tiempo, son problemas de factores dentro de la ecuación de donde ella no forma parte. Y no forma parte porque ni siquiera está llamada dentro de la plataforma unitaria democrática para sentarse en la mesa con el que está gobernando Venezuela, Jorge Rodríguez, y buscar un planteamiento para una negociación. Yo estoy convencido de que volvemos a reeditar aquella mesa de negociación de Noruega, de que volvemos a editar la mesa de negociación de Barbados, donde hay actores nuevos, ya no es Gerardo Blake, estamos hablando de Dinora Figueras, pero sigue siendo la otra parte el mismo gobierno. En aquel momento era Jorge Rodríguez el que la lideraba por parte del gobierno. Hoy sigue siendo Jorge Rodríguez el que la sigue liderando por parte de la Asamblea Nacional que gobierna dentro de Venezuela. Entonces, hay un problema en los factores de la ecuación donde no está María Corina y de alguna u otra forma ella muestra su molestia contra el presidente Donald Trump por cuanto no le ofrece el apoyo que ella está esperando. ¿Puedo pedir un balance, Negar Granado, como venezolano, como abogado, especialista en inmigración, de estos 7 meses transcurridos, hoy 3 de agosto, aquel 3 de enero, para ti, ¿qué ha pasado? ¿Cómo lo evalúas? Dame puntos positivos y negativos de todos estos 7 meses. El punto positivo es que salió de Venezuela un dictador, un tirano con vínculos con el narcotráfico y con la guerrilla como Nicolás Maduro. Desde el punto de vista negativo, sigue estando gobernando un régimen oprobioso, violador y conculcador de derechos humanos. Lamentablemente, un gobierno que no supo manejar una emergencia por una catástrofe natural y que eso le va a traer de alguna u otra forma consecuencias el día de mañana, porque las demandas contra el Estado por la inactividad en el manejo de la emergencia por los terremotos está patentizada y van a venir demandas contra el Estado venezolano y la responsabilidad de los administradores de ese Estado para el momento de la tragedia. La economía en algún momento se pretendió estabilizar, se incrementaron algunos precios de los inmuebles, se creó como una burbuja inmobiliaria donde se había revalorizado los inmuebles. Hoy en día volvió a perderse el valor, hoy en día siguen perdiendo valor después de ese 3 de enero y antes de los acontecimientos de los terremotos. Y más allá de eso, el sur de Venezuela, con respecto a la apertura petrolera, estoy convencido de que Estados Unidos lo que pretende en este momento es asegurarse de la mayor cantidad de petróleo que no pase por el estrecho de Hormuz y que pueda llegar de manera rápida a los Estados Unidos, adicional a eso de las tierras raras que existen dentro de Venezuela para poder mantener los programas de la NASA y del desarrollo de las energías sustentables que no formen parte de la energía de los hidrocarburos, y para eso Venezuela es muy interesante desde el punto de vista geopolítico. Debemos traer también un poco a la mesa para entender de que hay un tiempo de cambio en Latinoamérica. Sabemos que Milei de derecha está gobernando actualmente en Argentina, Katz en Chile, vemos que Keiko Fujimori ganó las elecciones presidenciales de Perú, Abelardo del Espriella también en Colombia. ¿Quién queda de la izquierda que no pueda tener consonancia con el presidente Donald Trump? El señor Lula da Silva. Pero que de alguna u otra forma, fíjate que Estados Unidos no ha hablado nada mal ni nada bien de Lula. De hecho, fue recibido el mes pasado en la Casa Blanca en una visita oficial a los Estados Unidos. No, y lanza su candidatura en la mañana de hoy alegando que no quieren invasiones extranjeras, tiene un poco de miedo, así que ahí debe haber unas conversaciones y conocimiento de lo que pudiera hacer la administración Trump. Si te pidiera que me hiciera un balance como estadounidense, es decir, ver la ganancia que ha tenido Estados Unidos con este plan de controlar todo eso que has mencionado, pero que pasaba por Venezuela, que lo llevan a la extracción de Maduro y a ellos ser los tutores de este país suramericano. Es la estabilización de la región, una región que estaba desestabilizada con el Foro de Sao Paulo, que de alguna u otra forma no le permitía a Estados Unidos garantizar su seguridad. O sea, debemos recordar de que el Tren de Aragua llegó desde Venezuela, que hubo una manifestación y una
marcha de migrantes que invadieron los Estados Unidos, y como estadounidense las personas pudieran pensar de que la administración del presidente Trump lo ha hecho bien desde el punto de vista migratorio porque cerró la frontera. Por eso hablaba Alejandro, que para mí es muy importante. Cuando se habla del Estado 51, ¿tiene Estados Unidos la capacidad de manejar la frontera de ese Estado 51 que va a ser frontera con Colombia, con Brasil, con Guyana, con las islas del Caribe como Aruba, Curazao o Trinidad? Yo creo que Estados Unidos pensaría muy bien designar a Venezuela como Estado 51, positivamente desde el punto de vista de la obtención de los hidrocarburos, de la obtención de las tierras raras, de garantizarse ese suministro de hidrocarburos, porque es necesario para los Estados Unidos, y más que enfrenta en este momento un posible cierre o una situación bélica en el estrecho de Hormuz con Irán. ¿Qué es lo que no te ha gustado, Negar, de todos estos meses que han transcurrido desde el 2026 en esta materia? Como abogado, como especialista en inmigración, como venezolano, como inmigrante, el maltrato que le han dado a los migrantes esta administración. No podemos meter a todos los migrantes como personas delincuentes ni criminales. Adicional a eso, siempre lo he dicho, al fallar el debido proceso, falla el Estado de Derecho. Entonces este ha sido un país que ha garantizado la libertad de expresión, que ha garantizado derechos, que ha garantizado la libertad. Ver cómo están persiguiendo hoy en día a los migrantes que de alguna u otra forma le han servido a este país, me da mucha tristeza y me da mucho coraje. Y lo que sí te ha gustado y te mantiene ilusionado de un posible cambio para nuestro país de origen. Bueno, definitivamente que han podido desenmascarar a la izquierda, a los comunistas, a los izquierdosos, con la política del presidente Donald Trump. Sin embargo, estoy convencido de que no todo lo que es de izquierda es malo. Una cosa es ser comunista y otra cosa es ser socialista. Y el socialismo debe cohabitar. La centroizquierda debe cohabitar con la centroderecha. Debemos reconocer de que este país tiene dos partidos políticos. El Partido Republicano, del actual presidente Donald Trump, y el Partido Demócrata, que es el partido de centro-izquierda, que de alguna otra forma ha gobernado de manera buena para los Estados Unidos. Ahora, ¿qué, para finalizar esta entrevista, le dirías a los venezolanos que están dentro del país, en medio de narrativas que está fallando, que Trump se quiere quedar con nuestras riquezas y que van a tener que tener por un buen tiempo a los mismos que destrozaron a nuestro país en este cuarto de siglo? Lamentablemente Venezuela va a seguir teniendo un tutelaje y un patrocinio por parte de los Estados Unidos. No podemos seguir permitiendo de que los que están gobernando dentro de Venezuela hicieran con los recursos naturales y el dinero de la venta de esos recursos naturales los que le diera en gana. 25.000 millones de dólares se perdieron en la administración de Tarek El Aissami dentro de Petróleos de Venezuela. O sea, eso es el PIB de un país latinoamericano. 25.000 millones de dólares. O sea, no estamos hablando de 2 centavos. Pero sí, de alguna u otra forma, tenemos que también nosotros los venezolanos tomar las riendas de nuestro futuro. No podemos nosotros permitir que sea un tercero quien decida los designios de Venezuela, pero sí entender de que el tutelaje es necesario para poder evitar cualquier acto que lleve a la pérdida de los bienes del Estado, que lleve a la pérdida de los ingresos, para que de alguna u otra forma empiecen los programas sociales a prestar el servicio que es con los dineros productos de la venta del petróleo. Muchísimas gracias, Negar Granado, por habernos acompañado, analista y abogado, especialista en el tema migratorio. Señores, nada, tenemos que seguir evaluando lo que está ocurriendo, los hechos van cambiando y van sucediendo con el paso de los minutos, horas y días, así que atentos, aquí se los contamos. Soy Alejandro Marcano Santelli y esto fue Sin Filtro por Univista TV. Hasta el mejor conductor tiene un mal día. Nadie espera un accidente, pero cuando ocurre, la pérdida se siente. Sin protección, un pequeño instante puede convertirse en un gran problema. En Univista Insurance entendemos lo que está en juego. Con nosotros, tu tranquilidad se convierte en parte del camino. Como Maggi, asegúrate con los mejores. Univista Insurance, su mejor opción.
El 30 de abril del 2025 solo había tierra y planos, además de un sueño nacido con la esperanza de transformar una comunidad. Un año después, ese sueño ya tiene forma. Cada pared levantada, cada paso dado, cada día de trabajo fue construido pensando en las familias de Allapattah, porque cuando una comunidad crece, crecemos todos. Hoy, Unicapro Allapattah representa mucho más que una nueva construcción. Representa acceso a la salud y un futuro más fuerte para quienes llaman a este vecindario su hogar. Y esto apenas comienza. Unicapital Allapattah, construyendo futuro para Miami.